¿Es el mal una fuerza etérea que simplemente flota en el aire? ¿O tiene rostro, propósito y una historia que contar? Bienvenidos a Fundamentos de Fe. ¿Estás listo para desentrañar los misterios de la fe y la teología? Prepárate para un viaje emocionante y revelador. Presentamos Fundamentos de Fe, con el respaldo de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras, Carrera de Liderazgo Pastoral, UDABOL. Este podcast te llevará a explorar las verdades profundas de la Biblia y la teología. Sintoniza Fundamentos de Fe con el pastor Cristian Vila y prepárate para elevar tu conocimiento y tu fe. Suscríbete ahora. Nos embarcaremos en un tema que no solo despierta curiosidad, estimado oyente, sino también temor y reflexión. Hablaremos de los ángeles caídos y su influencia en el mundo. ¿Cómo debemos entenderlos a la luz de la Biblia? ¿Qué sabemos acerca de su origen, de su caída y su operación en la historia humana? Acompáñanos en este episodio para explorar no solo las terribles realidades de los ángeles caídos, sino también la victoria de Cristo sobre ellos. Inicialmente, veamos el origen de los ángeles caídos. La Biblia enseña que ciertos ángeles no guardaron su estado original de santidad. Fueron creados santos, gloriosos y perfectos en su propósito de servir a Dios y ejecutar su voluntad. Sin embargo, pecaron. En la palabra del Señor, en Judas, verso 6, arroja la luz sobre este evento. Dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Aunque las Escrituras no especifican el momento exacto ni todos los detalles de su caída, estimado oyente, se nos da una pista sobre la naturaleza de su pecado. En 1 Timoteo capítulo 3, verso 6, Pablo en este pasaje advierte que un pastor no debe ser un recién convertido, para que no envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. El orgullo, esa soberbia que eleva el ser por encima de su lugar designado, parece ser el pecado original de estos ángeles. Así como Satanás deseó ser como Dios, también lo hicieron los que le siguieron en su rebelión. Este acto de rebelión no fue pequeño, estimado oyente. El castigo fue justo. Estos ángeles fueron expulsados del cielo y su destino final es el juicio eterno. Así, Satanás es el adversario supremo. Entre los ángeles caídos, Satanás se destaca como su líder. El nombre Satanás significa adversario. Y eso es precisamente lo que es, el gran enemigo de Dios y del hombre. En las Escrituras se le atribuye títulos como el príncipe de la potestad del aire, en Efesios capítulo 2, verso 2. El Dios de este siglo, como nos muestra en 2 Corintios capítulo 4, verso 4. Y la serpiente antigua, como se lo menciona en Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Estos nombres no solo describen su posición, sino también su carácter. Es el tentador, el acusador de los hermanos, el engañador y el instigador del mal. Pablo advierte a la iglesia sobre sus maquinaciones en 2 Corintios capítulo 2, verso 11. Dice así: para que Satanás no gane ventaja alguno sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pero debemos recordar algo que es muy importante, estimado oyente. Satanás no es un rival igual a Dios. Este es un principio clave en nuestra teología, que muchas veces es olvidada. Nuevamente, Satanás no es un rival igual a Dios. No es omnipotente, no es omnisciente, ni siquiera omnipresente. Como lo expresó Martín Lutero, él dijo acerca de Satanás, dijo: él es el perro que ladra de Dios. Es decir, solo puede actuar dentro de los límites permitidos por el Señor soberano. Pero veamos un poco acerca de la operación de estos espíritus malignos. Los ángeles caídos
no solo son numerosos, sino que están activos en la naturaleza y en la historia humana. Sin embargo, su actividad tiene límites. Están sujetos a la voluntad de Dios y no pueden actuar fuera de su soberanía. Uno de los aspectos más notorios de su operación en la Biblia es lo que conocemos como posesión demoníaca. Este fenómeno se manifiesta de dos formas principales. Primero, en su influencia sobre el alma. Un ejemplo de esto lo encontramos en Hechos capítulo 16, verso 16, con la joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Dice textualmente las Escrituras: aconteció que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Otro aspecto notorio de esta operación de estos espíritus malignos es la influencia sobre el cuerpo y la mente. Esta forma de posesión es aún más evidente. En el Evangelio del Dr. Lucas, capítulo 8, versículo 27, se describe el encuentro de Jesús con un hombre poseído. Dice así: y al salir él a tierra, le salió al encuentro de la ciudad un hombre que hacía mucho tiempo que tenía demonios, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Estas posesiones, estimado oyente, causan gran sufrimiento, tanto físico como mental. Por ejemplo, en Hechos capítulo 19, verso 16, vemos cómo un hombre poseído enfrentó a los hijos de Esceva. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltó sobre ellos y los dominó y los venció, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Este control sobre el cuerpo y el alma produce un sufrimiento que solo Cristo puede aliviar. Estimado oyente, este Cristo glorioso es el vencedor de los espíritus malignos. En medio de esta realidad oscura, el Evangelio nos ofrece una gloriosa esperanza. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a deshacer las obras del diablo. Su ministerio terrenal está lleno de encuentros donde demostró su poder sobre los demonios, liberando a los cautivos. Uno de estos episodios se narra en Lucas capítulo 8, verso 36, y los que lo vieron les contaron cómo el endemoniado había sido sanado. Jesús no solo enfrentó a los demonios, sino que los venció. Así es, estimado oyente, Él los venció en la cruz. En la cruz desarmó a los principados, a las potestades, exhibiéndolos públicamente, como nos dice en Colosenses capítulo 2, verso 15. Y en su resurrección aseguró su derrota final. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es el destino final de estos ángeles caídos? Aunque los demonios aún operan en el mundo, su destino está sellado, estimado oyente. Mateo capítulo 25, verso 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este fuego eterno que se menciona será el lugar donde Satanás y sus huestes serán confinados para siempre, sin posibilidad, estimado oyente, de escape o de redención. Entonces, ¿qué hacemos con esta verdad? Bien, en primer lugar, debemos recordar que aunque los ángeles caídos son reales y peligrosos, no tenemos razón para temerles si estamos en Cristo. En Romanos capítulo 8, verso 38 y 39, nos asegura esto. Dice así: por lo cual, dice Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, dice Pablo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Además, debemos mantenernos firmes contra las maquinaciones del diablo. Efesios capítulo 6, verso 11 nos llama a esto y dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Finalmente, debemos vivir una vida con confianza, sabiendo que la victoria ya ha sido ganada por Cristo. Gracias por acompañarnos en este extenso pero necesario análisis en fundamentos de fe. Que este tema te haya llevado a confiar más profundamente en el poder soberano de Dios y en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Hasta el próximo episodio,
donde continuaremos explorando la verdad de las Escrituras y su impacto en nuestras vidas. Que el Señor te guarde y te bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos en Fundamentos de Fe. Hasta la próxima.